Aparte de eso, muchas gracias por acudir a este evento, donde espero se solucionen algunas de las inquietudes que solemos tener todos los estudiantes y solemos tener bastante miedo al graduarte y no saber qué hacer después de graduarte o no saber cómo reaccionar cuando estás en una entrevista, cómo enviar bien tu currículum. A veces pueden llegar a frustrarse por no saber qué información es la vital o tal vez fracasar en las entrevistas. Tenemos el apoyo de la empresa Impronic y en este caso del ingeniero Paul Casco, que también es un ex estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, especie de la Tacunga. Listo. Vamos a empezar el evento. Dice, bienvenidos a todos a esta charla virtual donde trataremos los puntos de cómo realizar un currículum vitae y cómo reaccionar en una entrevista laboral. Bueno, este tipo de eventos está organizado por la rama estudiantil IEEE ESPE La Tacunga en apoyo de la empresa Impronic, la cual está dedicada a la investigación y realización de proyectos electrónicos, diseñando procesos innovadores, satisfaciendo las necesidades de diferentes empresas a nivel nacional. Agradecemos su muy valiosa colaboración a esta iniciativa y esperamos seguir contando con su apoyo. Para empezar con la charla presentaremos al ingeniero Paul Casco, el cual es graduado como ingeniero en mecatrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE La Tacunga y actualmente es gerente de la empresa Impronic. Ya, recuerden que las preguntas al ponente se pueden escribir en el chat del Meet y serán leídas al final de la entrevista. Además, esta entrevista está siendo grabada para poder ser subida al canal de YouTube de la página de la rama IEEE ESPE La Tacunga. Se llama IEEE-ESPE-LTGA. Búsquenos en YouTube, síganos. El primer punto para tratar es acerca de cómo redactar un currículum vitae. Bueno, para esto vamos con las preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cuáles son los puntos principales que se debe colocar en un currículum vitae? Listo. Disculpen si tengo problemas con mi internet. Como me presentaron, soy el ingeniero Paul Casco, sí. También soy un ex graduado de la ingeniería mecatrónica justamente y para mí es un gusto estar aquí en esta pequeña charla. También doy gracias por habernos invitado y tenernos en consideración para este bello evento. Primeramente, dándole gracias a eso a todos los colaboradores. Les voy a hablar justamente del tema que ya se había mencionado hace un momento. En este caso, la pregunta de la señorita Michelle me parece que fue ¿cuáles son los puntos principales que se debe colocar en un currículum vitae, verdad? Correcto, ingeniero. Ya, verán, primeramente tienen que tener en cuenta que cuando ustedes están haciendo un currículum vitae, lo que ustedes están intentando es ingresar a formar parte de la empresa y tienen que tener en cuenta cuáles son los requerimientos de la empresa. Eso en primer lugar, saber a dónde se va a querer postular. En segundo lugar, los puntos claves que se tienen que tener siempre en cuenta son las habilidades, las aptitudes, los estudios relacionados y también la experiencia laboral. Son los puntos que se tienen que tener siempre en cuenta en clave y destacar de forma detallada y rápida que pueda entender, que le llame la atención al entrevistador en este caso. En este caso, los entrevistadores van a existir de diferentes tipos. Pueden ser, dependiendo de lo que requiera la empresa también, que son unos temas que supongo que abordaremos más luego. ¿Sí? Listo, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta nos dice, ¿se debe realizar un currículum vitae de acuerdo con el trabajo al que se postula? Claro que sí, así es. Verán, supongo que todos van a intentar ingresar a un trabajo de acorde a la carrera que se está siguiendo. Entonces, la respuesta breve sería que sí, el currículum tiene que ser de acuerdo con el trabajo y la habilidad que ustedes tienen para desempeñar el cargo en la empresa. Esa sería la respuesta, señorita Michelle. Muchas gracias. Listo, yo voy a hacer las siguientes respuestas. ¿Cuántas hojas son recomendables enviar en un currículum? Ya,
Lo recomendable es hacer la menor cantidad de hojas posibles. No tienen que destacar llenándole de información basura, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Hay, por ejemplo, cursos que se han seguido en los cuales no refleja la experiencia que en realidad se ha obtenido, sino solamente es como que han sido parte de ser unos espectadores, más no adquirir conocimiento al respecto. Entonces, esos se consideran información irrelevante. Tienen que detallarlo, la experiencia que han tenido en el tiempo que se ha transcurrido, y también tienen que conocer qué puesto van a o a qué puesto quieren aplicar, y también conocer cuáles son los requerimientos para que se refleje sobre todo esa información para llamar la atención del entrevistador. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué tipos de certificados se necesitan adjuntar? ¿Se necesitan adjuntar los certificados que tal vez el PDF del certificado, o solo escribir que tengo esa certificación? Bueno, esta parte depende mucho del entrevistador también y de las personas que se encargan de recoger los currículums y filtrarlos según la necesidad. Por lo general, los entrevistadores no se busca ver los certificados, sobre todo. No van a llegar a ese punto si no les llama la atención desde un inicio. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes tienen que llamar la atención del entrevistador desde la primera hoja. Tienen que llamar a la atención al entrevistador desde su experiencia, desde las habilidades que tiene desde la primera. Porque si es que en la información principal, que están los estudios, que está la experiencia y las habilidades, no refleja que me va a servir a mí como empresa, no me sirve de nada seguir leyendo lo demás. Los certificados son irrelevantes. Así que en esa parte también depende, como les digo, mucho de la parte del entrevistador. En este caso, si consideran que la información de los certificados que tienen son relevantes y acompañan a los datos que ustedes ya han adjuntando en las primeras hojas, en la información relevante, pues es necesario adjuntarla. Y si no, no siempre es requerida. Y cuando el entrevistador tenga la necesidad de saber más sobre la persona, pues ellos mismos serán los encargados de pedirle estudios que certifiquen que ustedes tienen ese conocimiento, esos estudios o esa experiencia, o los diplomas en tal caso de que sean estudios. ¿Sí? Listo, gracias. Tal vez alguien del público presente quiere realizar alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto. Yo creo que no. Bueno, les recuerdo que pueden escribir en el chat. ¿Sí está activado? Sí, está activado para que cualquiera escriba en el chat. Les recomiendo que escriban las preguntas en el chat. Alguien ha alzado la mano. Si quieres, abre el micrófono, pregunta. ¿A qué se refiere con información basura? Justamente como lo decía hace un momento, son documentos que no reflejan que haya adquirido conocimientos. Un ejemplo, ser parte de de un evento en el que solamente dan charlas, que es un ejemplo de una exposición, eso no refleja conocimiento de su parte. Puede ser que se adquirió un poco de información, pero no en sí, no refleja conocimiento y experiencia. A eso me refiero. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta de alguna otra parte? No tengan miedo en preguntar. Es un buen momento para que lo poco que sé, si les sirve, pues me ayudaría mucho poder ayudarlos. La gente está con miedo. Impones mucha autoridad, no mentira. Ya. Ahora. Disculpe. No. El segundo punto va a tratar sobre cómo reaccionar en una entrevista laboral, porque la mayoría, o no sé, en algunos casos he escuchado que ya les pasan a la entrevista laboral, y en la entrevista laboral es donde la mayoría se queda y no saben cómo reaccionar. Ya son un poco de preguntas un poco más
importantes. Sí, justamente así es. El primer paso en cualquier parte de conseguir el trabajo, ¿no? Que es el objetivo de hacer un currículum vitae, conseguir un trabajo en una empresa. Lo primero que se necesita obtener es llamar la atención del entrevistador. Una vez que se ha conseguido eso, pues se va a conseguir la entrevista personal, que es justamente en el punto que nos encontramos en este momento. Entonces ahí lo que tiene que hablar tiene que ser tranquila, primeramente actuar de forma tranquila y siempre seguro de todas las palabras que se dicen. No toca dudar y tampoco toca estar nervioso, de una forma por decirlo. Eso resta puntos porque no demuestra profesionalidad en primera parte y tampoco seguridad. Sí, eso toca tener muy en cuenta. ¿Algo más se refería a la pregunta? No sé si era lo que me preguntaba. No continuemos con las preguntas, ¿ya? Exacto. Eso. Bueno, una de las cosas importantes es cómo responder cuando te preguntan cuál es tu aspiración salarial. Ya, en esto sí, cuando son personas nuevas en el ámbito laboral, es un poco capciosa la pregunta. Eso ya depende más de su experiencia. Ejemplo, si una persona ya tiene un grado alto en experiencia y ha trabajado durante mucho tiempo en diferentes empresas o tiene mayor conocimiento en el ámbito laboral, pues sabe lo que vale su trabajo. Siempre tiene que saber lo que vale su trabajo. Si una persona es lo suficientemente capaz para poder desempeñar el cargo que tiene en la empresa, pues tiene que hacer valer su trabajo. Y tienen que estar también de acuerdo con el mercado y saber cuál es el valor competitivo que hay. En este caso, si son personas sin experiencia que quieren adquirir un poco de conocimiento y están solicitando un puesto de alto valor, pues lo recomendable es decir la verdad al entrevistador, que ustedes sí tienen conocimiento, quieren aprender, quieren desempeñarse bien en la empresa y que el salario debería ser de acorde a lo que va a aportar a la empresa. Ejemplo, para un ingeniero que recién está graduado, ir a trabajar en un área de mantenimiento así, pues de 680 a 600 a 800 dólares yo consideraría que es lo aceptable o el básico, dependiendo de la empresa. Listo, muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿en qué se basan principalmente para contratar a alguien? Explíquese mejor, por favor. Por ejemplo, una vez que ya terminas con la entrevista, te dicen sus aspiraciones, ya has hecho las preguntas, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles fueron los ítems más importantes que tomas en cuenta al momento de contratar a la persona? Ok, eso sería el valor que va a aportar, el valor que esa persona va a generar en la empresa. Sería el aporte que voy a obtener de esa persona para poder seguir haciendo crecer a la empresa, para poder tener mayores ingresos, mayores ganancias en la empresa. Eso es lo que se ve, se refleja. Y aparte de eso, también los valores, que es algo muy importante que muchas personas lo dejan por separado. También el trabajo en grupo es algo muy importante que tienen que reflejar en la entrevista laboral. Ustedes son capaces de trabajar en grupo, en colaborar con la empresa, porque la empresa en sí es un grupo de colaboración que tienen un solo objetivo, hacer crecer a la empresa. Eso es lo que tienen que demostrar. Y la persona que haya demostrado el valor que va a aportar a la empresa, pues será la persona que más probabilidades tendrá de ingresar. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ya, yo sigo. Otra pregunta, ¿qué se debería responder si el entrevistador me pregunta qué espero del trabajo ofertado? ¿Qué espero del puesto ofertado? O sea, ¿qué usted espera? Explíquese, por favor. Claro, es como que si usted estuviera haciendo una pregunta y diría, ¿qué espera usted, señorita Andrea, de este trabajo? Entonces, no, yo diría tener el trabajo, obviamente, pero no sé qué quieren realmente escuchar. ¿Qué sería algo convincente para decirles? Ya. Bueno, a la parte del entrevistador no le
Lo que busca de la persona del trabajo es justamente que agreguen algo de todos sus conocimientos para poder generar mayores ingresos, que sería ya la parte, yendo directamente a la parte administrativa. Ahí en la parte de los valores, lo que se necesita de parte de como una empresa es que sea leal, es uno de los parámetros muy importantes, lealtad y honestidad. Lealtad, honestidad y también honradez son puntos muy claves para poder desempeñarse correctamente en una empresa. Si no se tiene valores, como lo había mencionado anteriormente, no me sirve, no va a aportar valor a la empresa. ¿Por qué? Porque si no hay compromiso de parte de una persona, eso solamente se refleja en pérdidas y en gastos. Saben que tienen que tener en cuenta esto, muchachos. El contratar a personas nuevas para ingresar a una empresa genera más gastos que ganancias por la capacitación y el tiempo que se invierte para que la persona tome el ritmo de la empresa. Así que ustedes tienen que demostrar que son capaces y que también son leales. Van a trabajar y van a colaborar con la empresa. Eso tienen que tener en cuenta y demostrar eso justamente. Listo, muchas gracias. Creo que Dayana tiene un poco más de preguntas. Bueno, esto ya va un poquito más aparte. Como empresa, ¿ustedes qué opinan de darle la oportunidad a recién graduados? ¿O cómo debería ser el currículum de una persona recién graduada? Sabemos que a veces como recién graduados no tenemos un buen currículum, no tenemos mucha experiencia, pero ¿qué recomendaciones nos darías a las personas que recién nos graduamos y queremos buscar un trabajo? Bueno, como justamente tú lo dijiste, es muy complicado. Es verdad, las personas no buscan contratar a personas sin experiencia, porque justamente con el ítem anterior que les había dicho, eso genera más que gastos que un beneficio propio. Sí, entonces una forma de poder ingresar a trabajar en la empresa es haciendo pasantías, es justamente ese es el fin de hacer las pasantías. Ustedes tienen que aprovechar esos momentos lo más que puedan en una empresa. Si van, no pasen de vaca, como se dice vulgarmente. Tienen que demostrar que ustedes son capaces y hacer y aprender todo lo que puedan. Aprender todo lo que puedan de sus superiores, de las personas que los rodean, de los empleadores y todo. Así ganan experiencia. Y esa experiencia también cuenta como experiencia. Esa experiencia en el currículum vitae es muy importante para los recién graduados. Ejemplo, una persona que fue a hacer unas pasantías en una empresa y solamente pasó haciendo nada, por decirlo, disculpen, eso no se puede reflejar como experiencia en el currículum vitae. Y algo que tienen que tener muy en cuenta también es que no se puede mentir. Eso les va a generar más, sobre todo a ustedes les va a perjudicar, porque van a tener una mala imagen de su persona. A eso sobre todo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchas gracias. Otra pregunta sería, ¿qué valores adicionales podemos tener en un currículum? Por ejemplo, un segundo idioma, saber conducir. ¿Qué otras cosas recomendarías? Que sean como que muy aparte de la parte profesional, pero que sean muy útiles en el ámbito laboral. Justamente, eso es muy bueno. Es como, verán, esta es una analogía muy buena a tenerlo en cuenta. Es como agregar accesorios o agregarle valor a un objeto. Por ejemplo, a un brazo robótico, ustedes le ponen una estación de soldadura, es algo adicional que tienen. Ustedes le ponen sensores de proximidad, es algo especial que tienen. Le ponen visión artificial para, yo que sé, en objetivo, es algo adicional. Le agrega valor a la persona y como tal, para una empresa lo hace un bien valioso, por decirlo de una manera. Entonces, agrega mucho valor. Por ejemplo, el que tengan una licencia de conducir, el que tengan una certificación, por ejemplo, en manejar PLCs, justamente eso sí es algo de valor, como les decía hace un momento, que se hayan ido a una capacitación al extranjero, que hayan cruzado una maestría o una especialización, le agrega mucho valor. El hablar 2 idiomas, el inglés, que es el más básico al nivel internacional,
pues le agrega muchísimo valor. Así que todas las oportunidades que tengan para adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades, aprovechenlo, porque eso agrega gran valor a su currículum vitae. Yo tengo una pregunta, disculpa. Sí. Acabas de decir que el haber hecho una maestría, pero ha pasado muchos casos en los que salen de la universidad, les ofrecen maestrías, se van a estudiar, vuelven y no los quieren contratar. Por lo menos en el país no los quieren contratar porque dicen que están sobrepreparados, pero sin experiencia. Entonces, en ese caso, ¿qué opinas? Pues sí, muchas empresas los consideran de esa manera, como tú lo dijiste. Están buscando empleo en las empresas equivocadas. Hay empresas que sí están destinadas a contratar gente con experiencia y de alto valor. Solamente tienen que buscarlo y saber dónde encontrarlo. Discúlpame, tengo una pregunta que me acaban de enviar en un chat. Dice que le han preguntado, es experiencia propia, dice que le han preguntado que si por alguna razón la empresa se retrasa en su pago, ¿usted se molestaría? Que no sé qué se puede responder en eso. Explíquese mejor, no lo escuché. No se entendió, por decirlo. Perdón. Es que dice que le han preguntado, el entrevistador a la persona le ha preguntado, que es el entrevistador, perdón, que si por alguna razón la empresa se retrasa en pagar, se molestaría. Entonces, no sé si debo decir si me molestaría o puedo esperar 15 días, 7 días, así. Ya, ok, es comprensible. Bueno, de hecho, eso es algo común. Es algo común y de hecho se me hace extraño que un entrevistador le haya preguntado eso. Debe ser para conocer un poco más la personalidad de la persona. Pero como persona, sí, lo normal es molestarse si es que no le pagan a tiempo, eso es verdad, pero también tiene que tener en cuenta la situación de la empresa. Yo considero que es común, pasa generalmente y tendría que decirle, ¿no? Que no habría inconveniente por ese motivo siempre y cuando se cumplan con sus obligaciones. ¿Sí? Listo. Tal vez las personas que están presentes quieran realizar alguna pregunta, tal vez alguna vez fueron a una entrevista y se quedaron con dudas. Este es el momento de realizarlo, no tengan miedo. El ingeniero Paul parece enojado, pero no es así. Es chévere. Sin miedo. Vamos a dar un momento para que pregunten. Hola, Kevin, ¿puedes abrir el micrófono nomás? Ya, listo. Una pregunta sobre el CV, un poco que se me olvidaba de un punto. Por ejemplo, ¿es posible añadir información de haber trabajado en algún lugar como experiencia, pero que no esté relacionada al hecho de una empresa como tal? Por ejemplo, experiencia en el ámbito automotriz, pero alejado de como tal de la ingeniería. Ok, muy buena pregunta. Toda experiencia es experiencia. Claro que vale, claro que cuenta. Toda experiencia es experiencia. Y mucho más, o sea, automotriz también es ingeniería. En automotriz aplicamos mecánica, aplicamos ciencia de los materiales, se aplica química inclusive en los sistemas de refrigeración, sistemas de lubricación. En todo se aplica la ingeniería. Ahora la cosa muy distinta es que no se haya trabajado directamente en eso, pero tienes que siempre buscar la forma de aprovechar en el ámbito que sea que trabajes. Búscale la ingeniería, siempre busquen sacarle ciencia a lo que hacen. Ahí es donde se aprende. Y toda experiencia de experiencia, justamente como te digo. ¿Sí? Gracias, Víctor. Una pregunta que también se nos pasó por alto. ¿Todo lo que se ha realizado de prácticas preprofesionales va en el currículum? Justamente como lo había dicho hace un momento, si ustedes lo sacaron provecho, cuenta como experiencia laboral. Así es, cuenta como experiencia. Si ustedes se fueron a una empresa y sí trabajaron y
y sí aplicaron sus conocimientos de alguna otra manera, se le puede agregar, tienen que agregarlo al currículum, porque eso también cuenta como experiencia. Ahora, si es que fueron a justamente hacer prácticas preprofesionales, pero no lo supieron aprovechar, no van a mentir tampoco y agregarlo, porque eso justamente, como les dije, solamente les va a desprestigiar a ustedes. En primera, porque no van a saber y no va a ser cierto lo que están poniendo, en una forma de decirlo. Pero si lo aprovecharon y supieron sacar el jugo a lo que estuvieron haciendo las prácticas, pues cuenta como experiencia. Claro que sí. Listo. Otra vez, tal vez si alguien tiene alguna pregunta, pregunten sin miedo. Tengo una pregunta, pero creo que me enviaron, pero creo que ya estaba respondido. Te leo, por favor. Dice, No hay problema. que le preguntaron me preguntaron, ¿cuál es mi valor y cuánto aspiro a ganar sin tener nada de experiencia? Ya, justamente. Ahora, puede que ustedes no hayan tenido un ejemplo, ¿no? No hayan trabajado para una empresa particular, pública, pero ustedes por su propia cuenta hayan trabajado anteriormente, investigaron y aprendieron. Ustedes diseñaron e hicieron máquinas CNCs. Ustedes diseñaron proyectos funcionales que inclusive pudieron haberlos vendido. Ustedes fueron a reparar un tipo de maquinaria de automatización y todo eso. Eso cuenta mucho. Y eso les agrega valor a ustedes. Entonces, ¿cuál es el valor que ustedes tienen? Es experiencia propia, conocimiento y las ganas de aprender. Es el valor que ustedes tienen. El estar siempre adquiriendo nuevos conocimientos y no quedarse con lo que ya tienen, sería el valor. ¿Cuánto aspiran a ganar? Pues ustedes tienen que saber cuánto cuesta hacer todo lo que hacen. Y si no lo saben, pues vean en el mercado cuánto vale lo que ustedes están haciendo y cuánto ganan las personas que están trabajando en ese mismo aspecto o ya han trabajado. Y esa sería la respuesta. Listo, muchísimas gracias. Por última oportunidad, ¿nadie más tiene alguna pregunta para poder terminar con... A ver, ya, pregunta. Sigue nomás. Buenas noches con todos. Yo tengo una duda. Tuve la oportunidad de estar en una entrevista de trabajo y me pusieron un caso hipotético en el cual me comentaron, me hicieron la pregunta de cómo prevería los riesgos externos que pueden afectar a la organización y en qué caso de que no se pueda evitar el riesgo, cómo minimizaría el impacto en mi área de ya ser un trabajador ya de la empresa. A ver, por favor, repítelo nuevamente, ¿sí? Ya. La pregunta fue, ¿cómo prevería los riesgos externos que pueden afectar a la organización? Y en caso de que no se pueda evitar el riesgo, ¿cómo minimizaría el impacto en mi área? Ya, muy bien. Es una pregunta bastante interesante, de hecho, muy bien planteada. Bran, siempre nosotros, como empresas, todas las empresas están ligadas a los riesgos externos. Todas las empresas dependen de las demás. No es que una empresa sea siempre independiente y autónoma. ¿Esto qué significa? Que los riesgos que puedan tener ciertas empresas van a afectar directamente a la otra. En este caso, pongamos un ejemplo igual hipotético. Están trabajando, por así decirlo, con una máquina láser, ¿sí? De la cual, pongamos este ejemplo que está pasando justamente en este momento. Ustedes son ingenieros técnicos de un área, la cual tienen que mantener siempre el funcionamiento de las maquinarias. ¿Y cuál es el riesgo externo? La luz. Van a haber cortes energéticos. Y por esos cortes energéticos, las máquinas que siempre van a estar encendidas, ustedes no pueden controlar eso, que les van a cortar la luz, pero sí pueden prever que el impacto sea mínimo para la empresa. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues comprando generadores de energía, comprando bancos de inversores DCAC o otro tipo de solución frente al problema que se avecina. Eso es lo que se refiere con la pregunta.
el valor, el aporte que tú puedes dar frente a las adversidades externas. Siempre tienen que estar atentos a lo que va a suceder para que el impacto en la empresa sea mínimo, el riesgo sea mínimo, ¿sí? Ya, tenemos una pregunta en el chat de Leo. Dice, como entrevistador, ¿cuál sería un sueldo inicial base para alguien recién graduado? Como empleador. O sea, Como empleado. No, ¿tú cuánto piensas que deberías de pagarle a alguien que contratas, pero sabes que se graduó hace 2 meses? Depende de su valor, depende del aporte que voy a obtener de esa persona en la empresa. Si el aporte que voy a obtener va a ser mínimo, pues se pagaría lo que es el básico, de golpe. Ahora, si la persona sí tiene un alto valor, pero no tiene experiencia y se nota que es capaz, que va a poder aportarlo, pero sin embargo tengo que invertir tiempo y conocimiento en esa persona, pues entonces las cosas cambian. Puede ser un poco más el sueldo que se va a pagar y también toca llegar a un convenio con esa persona y decirle que mientras la persona me esté demostrando que va a seguir creciendo y va a poder seguir dando más aporte a la empresa, pues su salario también se verá beneficiado directamente. Ya, otra consulta. No sé, bueno, en este caso para la empresa que tú trabajas, que tú diriges, mi pregunta es, ¿qué tan importante es que que las personas en su currículum te pongan que pertenecieron a algún club, ya sea folclórico o de ciencia? Y la otra de haber pertenecido a tipo de organizaciones como es la nuestra y IEEE o las organizaciones como ASME y en el caso de los petroquímicos como el SP, ¿qué tan importante es ese currículum de alguien que perteneció a organizaciones aparte de la universidad y frente a otro que solo tiene lo de la universidad? Eso sí agrega valor, sobre todo a áreas administrativas, no tanto al área técnica. ¿A qué me refiero con esto? Es que, bueno, también a ciertas áreas técnicas, pero también demostrando que ustedes, el trabajo que desempeñaron en dicha rama. Por ejemplo, si fueron, por poner un ejemplo, aquí en la rama IEEE, un miembro de aquí presentó en su currículum que formó parte de la rama, fue miembro directivo de esta misma y también hizo investigaciones, ahí tiene que detallar sobre qué, y específicamente, y ahí sí al entrevistador sí le llama eso la atención, porque en primer lugar ya tiene experiencia en liderazgo, que es algo también muy importante que toca tener en cuenta. El trabajo en grupo, como también lo había dicho, y también el área en el que se desempeñó. Por ejemplo, ¿qué tal si se hizo investigaciones? Y se hizo investigaciones en energías, o se hizo investigaciones en yo qué sé, sistemas de alto voltaje, sistemas electrónicos de potencia, por decirlo, ¿no? En el caso de esta empresa, pues llamaría la atención y sería posiblemente una persona que se llamaría a una entrevista personal. Claro que sí. Te leo otra pregunta. Dice, y como miembro asistente a capacitaciones constantes de las ramas estudiantiles, ¿estas capacitaciones tendrían peso en el currículum? ¿Cómo capacitaciones? ¿Sobre qué? Por ejemplo, esta capacitación. Nosotros hicimos una capacitación sobre el taller de escritura de artículos científicos. Si yo concluyo el taller de escritura y pongo en el currículum, sí, acudí a esta capacitación sobre cómo escribir artículos científicos, ¿tendría peso en el currículum o no? No mucho. No mucho, porque esto es solamente una charla que están aprendiendo algo sublime, no es algo a profundo, entonces no es muy relevante y no genera mucho valor. Ya dice, pero ¿y si va a capacitaciones técnicas que tienen certificado de este tipo de organizaciones?
claro que sí. Ahí sí cambian las cosas. Sí. Ya. Tal vez otra pregunta, tal vez algunas recomendaciones que tú con tu experiencia no se nos ocurra a nosotros. Bueno, yo les recomiendo a ustedes siempre analizar primeramente la empresa a la cual quieran postularse y ver cuáles son las necesidades de esa empresa. Porque si están buscando un empleado, si existe un puesto de trabajo es porque la empresa tiene una necesidad. Para que ustedes puedan tener ventajas sobre las demás personas, tienen que conocer cuál es esa necesidad y cuál es el aporte que ustedes pueden dar a esa necesidad. Uno de los puntos claves, como les había dicho, son las habilidades y aptitudes, en las cuales siempre tienen que estar detalladas las habilidades que más le va a llamar la atención al entrevistador y a la empresa. Esos son los puntos claves en los que tienen que tener cuenta y siempre tomando, sin dejar atrás los valores. Honestidad, lealtad y honradez, como les había dicho. Son aptitudes que una empresa los considera como algo muy valioso y a la final eso agrega mucho valor a su persona. Eso tiene que tener mucho en cuenta. Agregar primeramente información muy relevante y dejar por decirlo, lo común para el final, lo sencillo. ¿Sí? Listo. Creo que ya nadie más va a realizar una pregunta. Tienen el último momento. Si no, creo que con esto podríamos culminar la charla del día de hoy. Entonces doy paso. Espera. Otra pregunta. Dice, ¿cómo responder a las debilidades? No entiendo la pregunta, yo tampoco. Eso es algo, una buena pregunta, porque sí hay entrevistadores que lo hacen. Todas las personas tenemos debilidades. Ahora la cosa es que cada persona tiene que aprender a identificar cuáles son sus debilidades. Ejemplo, las debilidades comunes para una persona puede ser la socialización, para otras en cambio puede ser su fortaleza, para otra persona puede ser el lento aprendizaje, otras personas pueden ser más rápidos. Siempre vamos a tener debilidades, pero tenemos que tener una forma de contraponer esas debilidades. Ejemplo, soy una persona que no trabaja en grupo. Esa sería una debilidad. ¿Cómo contrapongo esas debilidades? Pues apoyándome de una persona que le esté guiando y que le ayude a integrarse en un grupo, y también la persona tiene que dar de sí para poder opacar o minimizar esa debilidad y convertirlo en una fortaleza. Eso es a lo que se refiere sobre todo el entrevistador. Conocer sus debilidades y también si están dispuestos a poder superarlos. Déjame ver si entendí. Dices que sí deberíamos de antes de postular una empresa nosotros tener hecho un FODA para nosotros mismos saber cuál es nuestra debilidad y ya saber qué responder cuando nos pregunten cuál es nuestra debilidad y cómo la vamos a mejorar. Algo sí, así. En pocas palabras, sí, así es. Siempre, de hecho, tenemos que conocer nuestras debilidades para poder contraponerlas y poder crecer en ese aspecto. Sí, eso me refiero. Justamente lo que tú dijiste, Andrea. Listo, muchas gracias. Creo que preguntaré, sí, ya preguntaron de nuevo. Pregunta nomás, Kevin. En el caso de que en la entrevista nos pregunten que si tenemos alguna pregunta para ellos, ¿qué podríamos decir? Ahí sí depende de lo que tú quieras saber de la empresa. O no entiendo tu pregunta. Eso ya sería sobre todo de qué tú quieres saber sobre la empresa. Ejemplo, ya, algo muy bueno de una persona que hizo su currículum vitae, está buscando un empleo, sería justamente lo que les había dicho, conocer la necesidad de la empresa en ese puesto de trabajo. Entonces tú podrías decir, ¿qué es lo que necesita la empresa con mi colaboración? ¿Qué necesita de mí? Y tú ver si eres capaz de ofrecer lo que la empresa necesita. ¿Esa era tu pregunta? Sí, exactamente. Gracias, Ingrid. Ok.
Ya, listo. Yo tenía una pregunta, era sobre, me han dicho que debería cuando tenemos como que te dicen, ¿qué pregunta quieres hacernos? Tú preguntas que si, no sé, si de aquí a 5 años yo podría ascender de puesto o ascender de sueldo, si sería posible eso. No sé qué tan factible es que yo haga esa pregunta al entrevistador. Claro que sí, es algo muy importante, es algo que se tiene que hablar con la persona que va a hacer la contratación directamente, sería lo adecuado, o en este caso el entrevistador, de averiguar cuáles son cuáles son las expectativas del empleador sobre ustedes y ustedes qué expectativas también tienen en la empresa. Supongo que siempre, no van a querer quedarse en un área, por ejemplo, digamos que la empresa, porque están iniciando, les contratan en el área de producción, pero ustedes saben que pueden dar más que eso. Entonces tienen que quedar de acuerdo con el empleador que ustedes están dispuestos a crecer y darle más valor de patrimonio a la empresa, que ustedes pueden generar un crecimiento para la empresa. Entonces ahí tienen que quedar de acuerdo que ustedes podrían crecer en el puesto, por ejemplo, avanzar a un área de ingeniería, luego a un área de investigación, a otra área, y obviamente también incrementaría sus sueldos. Es algo que se tiene que dar en cuenta desde el primer momento. Tienen que quedar las cosas claras desde un inicio. Listo. Pregunto otra vez, nada más. Yo tengo una pregunta. Ya. Por ejemplo, tú has hecho entrevistas, ¿verdad? ¿Cómo te has cerciorado de que, como experiencia, las personas pueden poner muchas cosas, ¿verdad? Tal vez hicieron pasantías en muchos lugares, pero no aprovecharon su tiempo. ¿Tú cómo te cercioras de que su experiencia sea real? Que sea verídica. Correcto. Es sencillo. Si en ese caso yo necesito comprobarlo, pues se hace preguntas respecto al área. En este caso, si trabajaste, digamos, en el diseño o automatización de algún producto, pues te voy a hacer preguntas de qué sensores ocupaste, qué actuadores ocupaste, cuál fue el proceso de la automatización, qué microcontrolador utilizaste, qué programación. Así yo me asesoro y sé si lo que me está diciendo es verídico o no. En todos de los últimos de los casos, lo que se hace es pedir el contacto o referencia que me verifique que la información que me está dando es correcta. En este punto, otra pregunta. Entonces, ¿recomiendas que las personas pongan a los contactos? Por ejemplo, yo pensaría podría ser un poco de abuso andar poniendo los números o los contactos de las personas en las que hice pasantías o trabajé antes, o recomiendas que siempre se pongan esos contactos. No recomiendo. Pero sin embargo, la mayor parte de los currículums que veo lo tienen. De ahí no es relevante porque todo depende de la entrevista personal. Si en la entrevista genera dudas o no genera confianza, pues ahí sí se requeriría verificar la información. Pero no, en mi caso no ha pasado eso. Muchas gracias por su respuesta. Una última pregunta. ¿Qué tipos de contacto crees que sería bueno? Porque hay un apartado de contactos de referencias. ¿Qué tipo de referencias creerías que sería bueno poner en un currículum? Bueno, las referencias, como les digo, ya son en casos extremos que se requiera verificar la información. Eso ya son en casos extremos. Por ejemplo, que hayan realizado una investigación en algo súper importante y es de alta complejidad. Y necesitamos trabajar en lo mismo. Si lo que tú me estás diciendo a mí, en primer lugar, si no me convences, ya no tendría ni por qué llamarle, porque directamente sería descartado esa hoja de vida. Pero si me convence y me has demostrado que eso es cierto, pues me gustaría escuchar la opinión de otra persona más. En este caso, entre las referencias. Es decir, que deberíamos de poner en las referencias tal vez a mi ex jefe, que fue mi jefe de pasantías. Así es. A las personas relacionadas directamente
con el trabajo que ya han trabajado, o sea, con el trabajo que han hecho, en lo que se han desempeñado previamente. Esos serían los contactos que en realidad sirven. Porque de ahí poner los contactos del papá, la mamá, la hermana, no sirve. No tiene relevancia en la hoja de vida. Claro, sí, sí he visto que suelen poner contactos hasta de amigos, compañeros, entonces Exacto. creo que no. Ya, listo. Entonces le doy paso a Dayana, que va a dar el cierre y el agradecimiento. Bueno, sin más, queremos agradecer al ponente por el tiempo invertido en esta charla y por la información expuesta en la misma. También agradecemos a las personas presentes en esta charla, participantes y colaboradores de la rama IEEE Espelatacunga. Saben que sin su apoyo todo esto no sería posible. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias por su invitación. Les agradezco muchísimo. Sí, muchas gracias, Paola. Esperamos poder contar con tu apoyo tal vez en futuras entrevistas o tal vez charlas. Ha sido de mucha ayuda y creo que muchas personas han despejado algunas de sus dudas en toda esta charla que nos enriquece y nos ayuda en este paso muy importante que es salir de la universidad ya a un entorno laboral que es completamente distinto. Así es, un gusto y les deseo igualmente mucha suerte en todo lo que están haciendo. Gracias. Gracias a todos los presentes. Termina la charla. No creo que queda ninguna duda. Muchas gracias. Por favor, esta charla va a ser subida a la página de YouTube de la rama IEEE Espelatacunga. La página de YouTube se llama IEEE-SP-LTGA. No olviden de seguirnos porque tenemos algunas charlas más y algunas capacitaciones. Con todo esto, gracias. Gracias, pasen una buena noche. Hasta luego. Hasta luego con todos.